El impuesto al patrimonio es un tributo cuyo hecho generador es la posesión de un patrimonio líquido al 1 de enero de cada año igual o superior a 272.000 VT, que a partir del año gravable 2023 será un impuesto permanente. El impuesto al patrimonio es también el sustituto del impuesto a la riqueza creado en 2014 y que se cobra hasta el año 2021. Este impuesto debe ser pagado por personas naturales y personas jurídicas extranjeras que no sean declarantes de renta en el país, que posean un patrimonio igual o superior a las 72.000 VT. El artículo 292, adicionado por la Ley 2277 de 2022, señala expresamente a los contribuyentes que son sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. 1. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta. 2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 3. Las personas naturales, nacionales y extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país. 5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar y o inversiones de portafolio de conformidad con lo contenido en el Decreto 1068 de 2015 y el 18.1 de este estatuto. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean residentes en Colombia. El impuesto al patrimonio no debe ser pagado por las personas jurídicas que son declarantes de renta. Causación del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio no se causa el 1 de enero de cada año, así que el hecho generador del impuesto y la base gravable del mismo se determinan a esa fecha. Base gravable del impuesto al patrimonio. La base gravable del impuesto al patrimonio es el valor del patrimonio bruto del sujeto pasivo poseído a 1 de enero de cada año menos las deudas a cargo del mismo vigentes en esa misma fecha, determinado conforme a lo previsto en el título 2 del libro 1 del estatuto. En el caso de las personas naturales, estas pueden disminuir la base gravable con las primeras 12.000 VT del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación principal, es decir, donde efectivamente resida la mayor parte de su tiempo. Ahora, tratándose de inversiones en acciones, se deben seguir las siguientes reglas para determinar la base gravable. Primero, el valor de las acciones o cuotas de interés, sociedades o entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una reconocida idoneidad internacional según lo determine la Unidad de Administración Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si el valor calculado conforme a la anterior regla es mayor al valor intrínseco de las acciones, se tomará este último. El valor intrínseco se calculará dividiendo el patrimonio contable al 1 de enero de cada año entre las acciones o cuotas de interés social en circulación. Segundo, el valor corresponderá al valor promedio de cotización del mercado del año o fracción del año, sobre inmediatamente anterior a la fecha de causación del impuesto. El tratamiento previsto en los numerales 1 y 2 será aplicable para determinar el costo fiscal declarado de los derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de interés. Tercero, las participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, seguro con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior se asimilarán a derechos fiduciarios. Los requisitos para que aplique el costo fiscal al valor de las acciones son las siguientes. Primero, que la sociedad sea una sociedad emergente innovadora, es decir, que la constitución no sea mayor a 4 años y que su propósito sea el desarrollo de un negocio innovador. Segundo, que la sociedad haya recibido al menos 105.000 VTs de inversión en el capital durante el año gravable en curso en los 4 años gravables inmediatamente anteriores. Tercero,
que la sociedad no haya tenido renta líquida gravable a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. Por último, tenemos un cuarto requisito, que el costo fiscal de las acciones de uno o varios de los accionistas o fundadores o iniciales de la sociedad sea por lo menos 3 veces su valor intrínseco con base en el patrimonio líquido de la sociedad a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. El anterior tratamiento durará por un término de 4 años desde el momento de recibir la inversión, en el cumplimiento de todos los requisitos en mención. Tarifa del impuesto al patrimonio. La tarifa o porcentaje del impuesto al patrimonio es progresiva según la siguiente tabla. La tarifa del 1.5% es temporal hasta el 2026 y a partir del 2027 la tarifa será la siguiente. Declaración del impuesto al patrimonio. La declaración del impuesto al patrimonio se presenta anualmente en los plazos que fije el gobierno cada año. El contenido de la declaración del impuesto al patrimonio es el siguiente. De acuerdo al artículo 298-1 del Estatuto Tributario, por remisión del artículo 297-3 del mismo estatuto, primero, la información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente. Segundo, la discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables del impuesto al patrimonio. Tercero, la liquidación privada del impuesto al patrimonio. Cuarto, la firma de quien cumpla el deber formal de declarar. Quinto, la firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y de conformidad con el Código de Comercio y además normas vigentes sobre la materia. Estén obligados a tener revisor fiscal. Sexto, los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán presentar la declaración del impuesto al patrimonio firmada por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando a ello estuvieren obligados respecto de la declaración del impuesto sobre la renta. Sanciones del impuesto en el patrimonio. El impuesto al patrimonio está sujeto a las mismas sanciones aplicables a los otros impuestos, como la sanción por inexactitud, corrección y extemporaneidad. Sin embargo, el artículo 298-2 del Estatuto Tributario contempla las siguientes reglas. Los contribuyentes del impuesto al patrimonio que no presenten la declaración correspondiente serán emplazados por las direcciones del impuesto y aduanas nacionales para la declaración dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se procederá en un solo acto de practicar liquidación de aforo, tomando como base el valor patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y aplicación una sanción para no declarar equivalente al porcentaje del 160% del impuesto determinado, el cual ya el valor por no declarar se reducirá a la mitad del responsable declara y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del término para la interponer el recurso de consideración contra la liquidación de aforo. Además, los hechos mencionados en el artículo 647 del Estatuto constituye inexactitud sancionable de conformidad con el mismo la realización de los ajustes contables y fiscales que no correspondan a las operaciones efectivas o reales que impliquen la disminución del patrimonio líquido a través de omisión o subestimación de activos, reducción de valorizaciones o de ajustes o de reajustes fiscales, la incluso de pasivos inexistentes o de provisiones no autorizadas o sobreestimadas, de las cuales se derive un menor impuesto a pagar lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que haya lugar. La UAE, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, DIAN, estableció programas prioritarios de control sobre aquellos contribuyentes que declaren el patrimonio menor que el patrimonio fiscal declarado poseído a 1 de enero del año inmediatamente anterior, con el fin de verificar la inexactitud de la declaración y de establecer la ocurrencia de hechos económicos generadores de impuestos que no fueron tenidos en cuenta para su liquidación. Llama la atención que el legislador considera como un riesgo de fiscal que el patrimonio del contribuyente disminuya de un año a otro,
y decida ordenar una vigilancia especial cuando ella ocurra.